Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la realidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio abordaremos un tema de máxima importancia sanitaria y geopolítica. Un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda ha sido ya declarado emergencia de salud global por la Organización Mundial de la Salud, con entre 500 y 900 casos y ya un par de centenas de decesos y de muertes. Se han encendido las alertas en Norteamérica justo por el arranque de la Copa del Mundo esta misma semana. Mientras Estados Unidos ya cerró sus fronteras a los países afectados, México se prepara para recibir justo a la selección congoleña que jugará en Guadalajara el próximo 23 de junio. Estamos listos para enfrentar esta situación, no solo en México, sino en el mundo. ¿Y qué lecciones hemos aprendido de pandemias previas y sobre todo de brotes de ébola previos que podamos aplicar? Para platicar de este tema, me acompaña el doctor Jaime Sepúlveda Amor, uno de los profesionales más destacados de la medicina, la epidemiología y la salud pública en nuestro país. Él es investigador emérito del Instituto Nacional de Salud Pública y ha sido en su larga trayectoria director de epidemiología, encargado de la creación del programa de vacunación universal, por ejemplo, con el que abatimos la polio, el sarampión en México, también creador del CONACYDA y además un experto en temas, como decía yo, de políticas públicas en salud global. Jaime, querido Jaime, gracias por estar aquí en Ventana Política. Es un orgullo tenerte. Eres muy amable, querida Verónica, un gusto estar contigo. Gracias, Jaime. Y déjame empezar preguntándote justamente como epidemiólogo, ¿a qué nos estamos enfrentando? Porque cuando oímos ébola, claramente pensamos en muertes, pensamos evidentemente en el origen que tiene en África, recordamos, ¿no?, unos brotes, aunque el virus se identificó desde hace más de 50 años, pues hace escasos 10 años hubo un brote muy mortífero. ¿A qué nos estamos enfrentando en esta ocasión y qué es lo que la ciencia sabe en 2026? Bueno, desde luego, esta es una nueva enfermedad de tipo fiebre hemorrágica viral causada por este virus ébola que tiene varias subespecies. La que causó esa gran mortandad a la que aludías en África Occidental, con más de 11,000 muertes, Sí. es el virus ébola Zaire, porque fue en Zaire en donde se reconoció por vez primera en 1976. El brote actual en la República Democrática del Congo es otra subespecie del virus ébola que se conoce como Bundibugyo. Esta es no es cepa, es una subespecie que difiere lo suficiente como para que las vacunas que existían para el virus ébola Zaire no sirvan para esta subespecie Bundibugyo. Esto lo digo porque esto provocó que no se identificara a tiempo este brote en Congo, porque las En esta pruebas ocasión. reactivas que existen para la otra subespecie que es mucho más común, la del ébola Zaire. ¿Subespecie Entonces, es como mutación? Es decir, son que mutaciones de una misma cambia. familia Ok. de virus que se llaman Filiviridae, para hablar un poco de biología. Ajá. Son virus filamentosos Mm. que causan fiebres hemorrágicas muy intensas con Sí, alta mortandad. eso. Estamos hablando
de entre 30 y 50% de los infectados fallecen. Pero para la subespecie Zaire sí existe una vacuna efectiva. Lamentablemente no funciona para este otro brote producido por el Bundibugyo. Entonces, es un brote local, principalmente en una zona de la República Democrática del Congo, que ya llegó al vecino país de Uganda y posiblemente también a Sudán del Sur. Sudán del Sur, sí, correcto. Y existe como una subestimación del problema real porque no existen pruebas diagnósticas. Para diagnosticar. Los casos reportados, confirmados como casos y fallecimientos, son una subestimación del brote real. Entonces, sí estamos hablando localmente en esta región de África Central en un brote muy serio, pero quiero también dejar tranquilidad con muy pocas probabilidades de que llegue más allá de esa zona local a Europa, América o Asia. Sí, de acuerdo. Y creo que también esa dificultad radica en que no es tan fácilmente transmisible. Es decir, a diferencia, ¿no?, del COVID o de estas, digamos, contagios o virus que se transmiten por vía, ¿no?, del aire. El ébola necesitas estar en contacto con las personas infectadas y eso hace que se contenga, aunque si bien, como dices tú, la tasa de letalidad ya para los que lo adquieren pues es muchísimo más alta. Ahora, ¿qué pasa cuando esa gente de esos países sale? Y te lo pregunto justo porque todos tenemos en mente la inminencia de la Copa del Mundo y precisamente pues va a haber tanto equipos, directamente el Congo va a venir a jugar a México como, pues no sé, quiero pensar la gente que los acompaña, ¿no?, todo el personal que sale con ellos, quizá más que propiamente aficionados, pero se puede ir como dejando a lo mejor un rastro de ese virus con estas personas que van a viajar y a lo mejor no van a viajar en un vuelo directo, sino van a tener que hacer escala en algún lugar. ¿Cómo se puede transmitir en todo caso, o hay más riesgo de transmisión con esos viajes? Yo creo que no. Y la razón, como aludiste correctamente, es que el ébola no es un virus respiratorio. Correcto. No se transmite como el COVID, como la influenza, la gripe común, por aerosoles en el aire. Se necesita el contacto directo con fluidos corporales como vómito, diarrea, sangre. Y si no se tiene ese contacto directo con esos fluidos, el virus no se transmite. Entonces, tendría que venir una persona infectada a Estados Unidos o a México y aquí desarrollar la enfermedad y transmitirla a través de fluidos corporales. La verdad es que son condiciones higiénicas muy distintas las que prevalecen en la República Democrática del Congo, comparando con Estados Unidos, Europa, México. De manera que los jugadores del equipo de fútbol ya están desde hace semanas en cuarentena en Bélgica y Estados Unidos ha establecido, como bien dices, criterios muy rigurosos para permitir la entrada de cualquier persona que venga del Congo, de Uganda, de Sudán, de manera que la probabilidad de que hubiera un contagio en el continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, es prácticamente nula. En el brote anterior del 2011 en África Occidental, sí hubieron personas que se contagiaron y fallecieron en Europa, un sacerdote y una enfermera que habían tratado a pacientes en países de África Occidental. Ellos sí llegaron a fallecer en España, 2 personas, y una persona que viajó de esta zona
a Estados Unidos, también murió en Estados Unidos, pero ya no hubo contagios posteriores, porque hay medidas higiénicas mucho más rigurosas en los hospitales del hemisferio occidental, de manera que no creo que haya problema de esta transmisión a nuestros países. Pero lo que es muy grave es lo que está sucediendo en África Central, porque este brote va a continuar por meses, porque no hay medicamentos y no hay vacunas. Claro. Y los ritos locales, las costumbres de tocar los cuerpos de los fallecidos, el tipo de enterramiento, toda la parte funeraria, es lo que está provocando que la gente se siga contagiando de manera muy preocupante, pero es una cosa más local que no llegará al continente americano. Bueno, qué bueno que justamente nos aclaras esto. Déjame hacerte dos preguntas. Una, en el propio, ¿no?, epicentro del tema. ¿Las vacunas tardan en desarrollarse? Es decir, ¿se está previendo generar una vacuna en esta ocasión como para poder contener esto? Es correcto. En este momento existen 3 candidatos vacunales. Uno utilizando la misma tecnología para producir la vacuna que se logró efectiva para el caso de ébola Zaire. Hay otro en la Universidad de Oxford. Recordarás que ahí en Oxford desarrollaron una vacuna para el COVID-19 utilizando esa misma tecnología de adenovirus. Y finalmente, Moderna está desarrollando una vacuna mRNA. Pero los ensayos vacunales se llevan meses. Yo creo que van a ser alguna de esas 3 tecnologías exitosa, pero no tendremos una vacuna en bastantes meses todavía. Y déjame preguntarte otra cosa. Tú dices, y eso la verdad qué bueno que la gente esté consciente de esta poca transmisibilidad y de las precauciones que se están tomando. Efectivamente, Estados Unidos está restringiendo literalmente el arribo de personas que hayan estado en estos países, ¿no? En la República Democrática del Congo, en Uganda, en Sudán del Sur. México adoptó una medida de temporalidad. Y está tratando de restringir el acceso de personas que en los últimos 21 días hubieran estado en esos países. Y tú bien ya lo señalas, ya el equipo, por ejemplo, del Congo y las gentes que van a viajar están en una cuarentena previa precisamente para, ¿no?, descartar que haya alguna posibilidad de contagio. La gente que está en México y que seguramente va a ir al estadio en Guadalajara, al partido del Congo, ¿tiene que tomar alguna precaución o justamente ya estas medidas que se están tomando descartan, en tu opinión, cualquier riesgo? Yo creo que se descarta el riesgo. Nunca se puede decir de manera absoluta que no pueda haber absolutamente ningún riesgo, porque suena demasiado categórico, pero yo diría que el riesgo es absolutamente mínimo y yo iría a Guadalajara al estadio con toda tranquilidad. Sin duda, y seguramente será un buen partido y la pasarán muy bien. Y déjame preguntarte ahora, yendo un poco más hacia el tema de las pandemias y de las epidemias. Tú bien nos dices, esto no se va a convertir en una segunda versión de COVID-19, precisamente por las características que has descrito y por la baja riesgo de contagio. Sin embargo, sí va a haber en algún momento, como nos sucedió con la pandemia de COVID y como ha sucedido en otros momentos, algún virus que sí tenga el potencial de convertirse otra vez, ¿no?, en una pandemia que afecte a muchos mayor número de países y de personas. Aprendimos las lecciones del COVID, Jaime, estamos listos y déjame preguntártelo desde lo macro, ¿no?, a nivel global y obviamente en México, pero me parece que esto, pues la dimensión es global. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿O qué enseñanzas nos están dejando justo estos temas, como tú lo mencionabas?
que se tardaron 2 meses en identificar este brote de ébola precisamente porque no había las capacidades para detectar esta subespecie. No, lamentablemente, Verónica, me temo que el mundo Mm, no aprendió la lección de COVID-19 y eso se demuestra en que, por ejemplo, hay brotes de sarampión por todo el mundo, en Estados Unidos, en México, sí, una enfermedad que ya habíamos eliminado de México, erradicado. para la cual existe una vacuna sumamente eficaz, muy barata, y ahí tenemos brotes de sarampión. ¿Cómo es posible? Sí. Tuvimos muertes por tosferina en Ujú. México. Hay brotes de otra naturaleza de enfermedades prevenibles por vacunación en Europa y en otras partes. De manera que, lamentablemente, incluso para enfermedades para las cuales tenemos medidas costo eficaces, probadas y baratas, siguen dando guerra. ¿Cuál es la preocupación? No es la pregunta si va a haber o no Ya, otra pandemia. Absolutamente va a haber. va a ver. La pregunta es de qué origen. Mm, Lo más probable es que sea o una epidemia provocada por virus aviar o un virus porcino. Como ya tuvimos en ya tuvimos. México el H1N1, Sí, pero hay ya en muchas especies de aves y también de mamíferos la H5N1. Y mm, eso, en el momento en el que el virus mute lo suficiente para que sea una transmisión efectiva entre personas, es lo que a mí me causa más temor. Y eso me claro, temo que inevitablemente va a suceder por la rapidez con la que los virus mutan y se adaptan. claro. Entonces, ¿estamos preparados? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque no se están invirtiendo los recursos que se necesitan Mm, en vigilancia epidemiológica. ya, Y qué mejor demostración que este brote de ébola que ya se salió de las manos y mm, va a continuar por muchos meses causando mucha mortandad en esa región del África Central. Pero en cualquier momento pudiera aparecer un virus respiratorio con transmisión muy efectiva rápida. de Ujú. persona a persona y para la cual no tenemos ninguna medida de prevención, ni las reservas presupuestales, ni la capacitación epidemiológica. En fin, yo estoy Mm. francamente alarmado porque el mundo no aprendió la lección del COVID-19. ¿Dirías que esto justamente es un efecto de que Estados Unidos, y sobre todo en la segunda administración de Trump, se salió nuevamente de la Organización Mundial de la Salud, desapareció el organismo de ayuda internacional, el USAID, famoso, bajó los presupuestos o los redujo para los centros de control de enfermedades? Estamos viendo justamente esta precariedad de recursos porque, digamos, el principal actor se echó para atrás. Sí, Estados Unidos ha sido históricamente el principal donante Mm, en desarrollo y en salud. mm, Desde USAID eran miles y miles de millones de dólares que anualmente daba en ayuda al desarrollo. El Centro de Control de Enfermedades, ujú. los NIH, Sí, aportaban enormes sumas para la investigación o para la prevención de enfermedades en todo el mundo. Eso desapareció. Pero no es Estados Unidos el único que ha dejado de aportar ayuda para el desarrollo y para la salud. mm, Los países europeos también han disminuido en 50% su aportación a organismos internacionales y en ayuda al desarrollo que incluye el componente de salud. De manera que es una situación muy preocupante en donde fondos que anteriormente se dedicaban en ayuda humanitaria, en ayuda al desarrollo, se están empleando ahora en el armamentismo.
Sí, en defensa, en gasto de en defensa. defensa. Ujú. No, y esto está teniendo efectos efectivamente, no solo a lo mejor en la producción de medicamentos y de vacunas, sino incluso en la capacidad para detectar, ¿no? Que es lo que decíamos. A mí me parece un riesgo enorme. Y yo decía al principio que este tema no solo es un tema de importancia sanitaria, sino geopolítica. Y También. evidentemente, y creo que el elefante en la sala, lo que estamos viendo ahora, es que incluso China está mandando equipos de salud, de sanitarios, personal, a la zona ahora afectada por el ébola. Y uno dice, bueno, qué bueno que se pueda hacer esto, pero la verdad es que también es una carrera por esta diplomacia en salud que acaba siendo también un factor de poder suave de las potencias. Entonces, ya no nada más es un tema de salud, sino es un tema de esta, digamos, competencia o rivalidad entre dos potencias. ¿Tú crees que China podría justamente llenar ese vacío que están dejando tanto Estados Unidos como la propia Unión Europea, como otros países con capacidades de donar o de tener, digamos, impacto, que estén volteando a dedicarse más a la carrera armamentística y a dedicar más recursos justamente a pertrecharse y a defenderse de potenciales conflictos? Bueno, todos los vacíos en Se llenan. geopolítica se llenan. Sí, claro. Y China ha sido muy astuta en tener una influencia muy grande en África y también en Latinoamérica, déjame decirte. Y Sí, ya no hablemos enorme, de su esfera de influencia natural en Asia. claro. Pero es un tipo distinto Mm, de ayuda la que está ejerciendo mm, China. Lo hace más a través de préstamos y ok. más bien en obras de infraestructura. Mm, No está supliendo el papel que Estados Unidos tenía en ayuda en desarrollo y particularmente en el sector salud. claro. Ojalá que China llenara ese espacio que Estados Unidos Pues está sí. dejando en materia de salud, pero no, China lo está haciendo en otros campos, Mm, en grandes empréstitos, en obras de infraestructura y siempre utilizando tecnología china. Es sí. una ayuda pues muy convenenciera la que hace Ujú, China en estos países, ujú. pero definitivamente es el hueco que está dejando Estados Unidos no lo puede llenar nadie, ni la Fundación Gates, que sigue siendo muy generosa, pues la Claro. fundación aportará 10,000 millones de dólares Ujú. al año en salud, pero esa es una fracción de lo que anteriormente Estados Unidos y la Unión Europea otorgaban. No, por supuesto, y además, como dices tú, en temas de investigación, desarrollo de medicamentos, vacunas, que es lo que más se necesita, además de la parte correcto que mencionabas y estas grandes capacidades chinas de instalar hospitales, ¿no? En tiempo récord y crear toda una infraestructura para responder, pero eso no suple, y qué importante lo que nos dices. Parte de la lógica de la administración Trump es dedicar dinero a lo que beneficie directamente a Estados Unidos, es decir, en términos de que sea más fuerte, más seguro, más próspero. Y qué duda cabe que los temas de salud global, si hay una lección que aprendimos en COVID, es que al final pues les acaba llegando a todos los países, ¿no? Yo creo que es una inversión que no deberían de desdeñar de la manera que lo ha hecho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y si me permites un comentario, Por pues favor. en broma, pero no tanto. Mm. Y yo creo que Trump no está buscando beneficiar a los Estados Unidos, sino beneficiarse a sí mismo y a su familia. Eh, Más bien, ¿no? Más que la salud. Pero bueno, esto se puede revertir y ser un boomerang al final, ¿no? Jaime, muchas gracias. ¿Algún mensaje final con el que te quieras despedir y sobre todo, pues en esta semana que estamos ya a horas de que arranque la Copa del Mundo y evidentemente que esperemos que sea un éxito y sobre todo, digamos, en materia de turismo, en materia económica, en materia deportiva, pero también en materia sanitaria y de salud y que libremos bien este paso?
Sí, yo creo que este Campeonato Mundial de Fútbol es una oportunidad para invertir en infraestructura urbana, en muchos campos. Y salud casi nunca ha sido el objeto prioritario de la atención. Ujú. Y nuestro país sigue invirtiendo una cantidad proporcionalmente muy baja en salud. Eh, ¿Qué te puedo decir? México necesitaría duplicar su inversión en salud pública para siquiera llegar a los niveles más bajos de sus pares en la OECD. El gasto de bolsillo sigue siendo muy elevado y la calidad de los servicios es muy, digamos, subóptima, por decirlo Deficiente. amablemente. Ah, Entonces, sí, el mensaje, ojalá que México se beneficie de esta Copa Mundial y mi deseo es que siga invirtiendo más en salud y que algún día lleguemos a tener esa salud universal a la que tantas declaratorias se han hecho así últimamente. es. Que ha sido una aspiración ya por muchos años. Así es, Jaime. Muchas gracias por estar con nosotros y por, sobre todo, explicarnos de esta manera tan pedagógica los temas relevantes en materia de salud pública. Pues un gusto estar contigo nuevamente, Verónica. Un gusto y a todos quienes nos ven, nos escuchan, les agradecemos su compañía y los invitamos también a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mi cuenta en X, antes Twitter, es @Verónica Ortizó, en Instagram @Verónica Ortizó MX. También les invitamos a que sigan todas las redes sociales del Heraldo Podcast y a que nos vean y nos escuchen todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.